Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Corazonar en la Empresa, tu podcast en donde siempre estamos tratando temas de comunicación, de liderazgo, de operación, de ventas, de gestión, etcétera. Hoy con una invitada de lujo, Adriana Marilú Benavides, que te contaré un poquito más adelante quién es y por qué me está acompañando en esta primera edición que tengo compañía y estoy sumamente contenta por eso. Estaremos tratando un tema que muchas veces se ve desde una perspectiva poco clara y es la creatividad en el liderazgo. Verás cómo esta herramienta, esta habilidad, esta capacidad que todos los seres humanos tenemos para transformar puede desarrollarse, aunque cada uno de nosotros nace con cualidades, con dones, con carismas muy particulares, pero todos tenemos el potencial de desarrollar ese liderazgo sustentado en una creatividad que sea diferenciadora. Comenzamos. Para mí es un gozo, un gusto muy particular estar aquí con Marilú, que para mí es Lu, así la conocí. Lu fue mi alumna en el ITESO hace ya cerca de 2 décadas y fue una experiencia muy linda que después se convirtió en una bella amistad. Y para mí ella es un referente en creatividad porque se ha desempeñado en diferentes ámbitos. Ha sido diseñadora de joyería, ha sido diseñadora de espacios. Ella nos va a platicar un poquito más a qué se refiere todo esto. Y hoy le pedí que nos acompañara precisamente porque el enfoque que ella tiene, que va muy sumado a su personalidad y a la forma en que ve la vida, porque ella es de Bucerías, Nayarit, en Nuevo Vallarta, en la bahía que une Jalisco con Nayarit, y eso también le da una perspectiva y una forma de ver la vida con profunda alegría, con mucho sabor, y hoy nos estará compartiendo un poco más de todas esas experiencias. Así es que, Marilú, Lu, para mí, bienvenida a este podcast. Es un gusto y un gozo tenerte por aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Estuvo muy florida y alegre y me siento muy halagada de estar aquí y compartiendo más que nada el hecho de por qué es tan importante la creatividad en el trabajo, pero también en nuestro día a día, ¿sabes? Es como desde algo tan simple de qué me voy a poner hoy hasta qué decisiones voy a tomar para que mi equipo trabaje mejor, ¿no? Entonces, creo que es un tema poco explorado del todo, pero es muy lindo, por así decirlo, y fresco también, y a la vez muy profundo este tema, y agradezco que me hayas invitado. Gracias, Lu. Es un hecho que la creatividad siempre se ve como algo que puede tener un pintor, un compositor, una persona que destaca por estas habilidades, digamos, naturales para las bellas artes. Sin embargo, en el liderazgo ponemos en juego cada día, muy probablemente sin mucha conciencia, esta creatividad, ¿no? Y esta creatividad que se aplica de diversas maneras. Ahora sí, Lu, vamos comenzando a responder, ¿no? ¿Y qué es la creatividad? La creatividad para mí es como un refugio, como una casita cálida donde llegas y tomas el cafecito, donde estás plácido, pero a la vez te reta, ¿sabes? Es como salir de la misma casa, o sea, Albert Einstein dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? Y creo que es una buena referencia porque te pone a mover las neuronas de una manera divertida. O sea, entre tomar una decisión, ya sea en un espacio, por ejemplo, en diseño de interiores, tú llegas, ves el espacio y dices, ay, quiero tal color, tal iluminación, y tú lo visualizas, pero el cliente, el que lo va a habitar, tiene otros gustos, tiene otras necesidades, ¿no? Y cuando trabajas con un equipo, es importante escuchar a cada miembro. O sea, a mí me han resuelto cosas en tabla roquero. O sea, que dices, bueno, vas a hacer esto y resulta que él tiene la super idea. O sea, así de que, oiga, tal material y tal cosa, es escuchar a todos y no siempre es como asumir que yo tengo la razón todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta creatividad, tanto interna como en equipo, nos ayuda a llevar el caminito, ¿no? Entonces, la creatividad para mí es como una plataforma o una hoja donde puedas dibujar y plasmar las ideas y las haces origami y después se hacen realidad, ¿no? Ok.
diferentes ámbitos. Antes de continuar, y te voy a interrumpir como suelo hacerlo, para que nos des un poquito de contexto de cómo llegas al diseño de los espacios, más allá que al diseño de interiores. Ok, al diseño de los espacios llegué por un trabajo que vi. Yo buscaba trabajos de comunicación y que sí hacía cosas básicas en cuestión de mercadotecnia y de escribir cosas y hacer algunos cosas informativas y trípticos. Pero cuando me metí en una tienda de muebles, de diseñador y todo ese rollo, empecé en ventas, y en las ventas empecé a desarrollar la creatividad, no solo para vender, sino para lograrle vender el proyecto al cliente. Entonces, ¿qué hacía yo? Investigar todo lo del diseño de interiores, qué me gustaba, qué me latía, y creo que es como, todos lo tenemos, como un gusto o un feeling. Al observar la naturaleza, tú ves patrones y ves colores, y hay cosas que tú dirías, ay, en mi caso, yo nunca combinaría naranja con morado, pero hay flores que lo tienen, ¿no? Entonces, ¿correcto? Es el equilibrio de los colores. Entonces empecé a observar, simplemente a observar desde la naturaleza, las texturas, tocaba todas las telas de los muebles, la madera. Entonces me empecé como a enamorar de los materiales, y fue como un descubrimiento que yo no sabía que me gustaba. Simplemente era como, ay, es trabajo y lo tengo que hacer. Pero cuando te empiezas a enamorar y empiezas a indagar cómo se desmenuza cada parte, la iluminación, si es cálida o fría, puede ser fría, pero en el ambiente adecuado puede ser cálida, ¿no? Entonces, como todos los factores y cada pieza importa, ¿no? Y el equilibrio entre el trabajo y el desempeño de vivir la creatividad como tal fue simplemente observando, contemplar y disfrutándolo. O sea, si era como, tengo que hacerlo o quiero hacerlo, y es así como si fluyeras, vaya, ¿no? Porque cuando vinculas ambas cosas, se vuelve una sensibilidad, que es la palabra que estabas buscando. Sí, exacto. Y esa sensibilidad es la primera característica que todo líder debe desarrollar. Y puede hacerlo, obviamente, a partir de sus propios gustos, necesidades. Puede ser que le guste la música, puede ser que le guste la pintura, que la naturaleza lo inspire, que a lo mejor estar quieto en su cuarto leyendo e imaginando escenarios. A mí, por ejemplo, cuando era muy jovencita, en la secundaria, en la preparatoria, en el Instituto de Ciencias, leímos muchísimo, y yo me enamoré de Rubén Darío y me enamoré de Edgar Allan Poe. ¿Por qué? Porque a partir de un pedazo de papel impreso en tinta negra, ¿no? De Editorial Porrúa, que aparte eran economiquísimos, comienzas a desarrollar una serie de escenarios que te pueden ayudar mucho a facilitar, como decías ahorita, la toma de decisiones, a entender formas nuevas de ver esta situación, esta complicación, estos recursos, porque una de las cosas más importantes de todo líder o que todo líder debe implementar en esta sensibilidad para ponerla en práctica, está relacionada con el conocimiento de la gente, el conocimiento de los recursos. Y cuando hablamos de recursos, siempre pensamos en los materiales, en los económicos, en los humanos, ¿no? Pero este recurso de la creatividad nos lleva a desencadenar una serie de retos muy puntuales, por ejemplo, en un equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a la persona que siempre llega tarde, pero que es un elemento vital, que necesito que haga un esfuerzo para que no haya un problema, porque le doy chance de llegar tarde cuando a todos los demás no se los permito, ¿no? Es una forma de utilizar la creatividad. Otra sería en cómo mis propios recursos como líder, como una persona que tiene estas características muy puntuales, puede ser mostrada y comunicada de una manera diferente. Hablaba hace unos días con una persona que me decía, no, pero a ver, yo tengo muchos problemas de comunicación, yo necesito que me digas cómo comunicarme. Yo le decía, a ver, pensemos en tu propio estilo, en tus características, en la forma en la que ves el mundo, porque no se trata de comunicar dejando de ser uno mismo. Ahí empieza la creatividad. ¿Qué palabras puedo utilizar? ¿De qué manera puedo hacerlo? ¿Cómo eso me puede ayudar realmente a desarrollar un liderazgo humano, humanizante,
que discierne, que construye, que transforma. Sin creatividad no se puede. Estos valores de los que muchas veces hablamos y que yo incluiría la creatividad dentro de ellos, tiene todo que ver con cómo o en qué escala de valores los ponemos. Pero si por un momento estos valores universales que todos tenemos, o familiares, o los que vivimos en la organización, los pusiéramos al revés, así como una pirámide invertida, y pusiéramos en la parte de abajo la creatividad, yo estoy segura que todos los valores tendrían una visión diferente, podríamos definirlos de manera completamente innovadoras y estaríamos generando no solamente innovación, sino disrupción. Tú, en tu equipo de trabajo, en el último con el que hayas trabajado, decías ahorita del tablacoquero, en otras ocasiones del de las ventanas, de la persona que hace la herrería para los libreros, etcétera, ¿no? Porque algo que hace Lu, en conjunto con Pepe, su pareja, es remodelar algunos espacios. Y eso hace que la creatividad se fuerce de una manera muy sistemática, porque no solamente tienes que darle sentido y funcionalidad a los recursos, sino haces que también aquello tenga la funcionalidad esperada para el usuario. Entonces, ¿tú cómo inicias este proceso con tu equipo y cómo has sentido que tu creatividad costeña ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente? Porque es muy diferente la visión de una persona que vive en la costa a una persona que vive en la ciudad, y tú lo viviste cuando llegaste de Bucerías a estudiar al ITESO. Sí, claro. Bueno, la ciudad siempre me ha llamado. Antes de vivir en Oaxaca, viví en Ciudad de México y es distinto, muy distinto la ciudad al pueblito, a la vida costeña, como bien mencionas. Es un Y, paraíso, dicho sea de paso, la vida costeña. la costeña. Y me integro, Pepe es ingeniero civil y él ya hacía sus proyectos y todo, y la mayoría son hombres. O sea, yo me integro con él y también es como una visión femenina, más allá de ser como la creatividad y el diseño de interiores y la visión, es como lo planteo yo. Ajá, cómo lo planteo y cómo le doy mi toque y cómo entablas lo que dijiste, la comunicación, porque ellos están acostumbrados a que el ingeniero les diga tal cosa, si hay cosas muy puntuales y muy de ingeniería, pero está el otro lado, o sea, la sensibilidad, el toque fino, que si los colores, el contraste, y muchas veces no es como que muchas veces muchas personas piensan, ay, es que vas a súper diseñar el espacio y lo vas a cambiar. No, a veces son locales comerciales que ya tienes que hacer, ya está el plano y lleva ciertas cosas de la marca que un restaurante o de accesorios o lo que sea. Pero ¿cómo integro todo eso? Pues le meto tal lámpara que el cliente no tenía en cuenta y cómo se la vendo, la idea, y cómo con mi equipo generas ese cambio, porque ¿sabes? No se hace así, pero ahora se va a hacer así, no porque yo lo imponga o se me ocurrió, sino porque lo trabajé, lo pensé, lo planteé, lo expuse, y me gusta escuchar las opiniones de todos los demás, aunque a veces tomo yo la decisión, ¿no? O se toma en equipo, en este caso, que las cabezas, pero sí es importante como también salir de la caja. Y hay veces que hay ideas que tú no concibes y dices, ay, ¿cómo esto me lo puede cambiar, no? O sea, desde la posición hasta un material. Entonces sí es importante como que el enfoque que le demos a las cosas para la utilidad o la función que lleve. Ok, fíjate, aquí me gustaría tocar un segundo punto que tiene mucho que ver con cómo la creatividad nos puede ayudar en el liderazgo o en el ejercicio de nuestro liderazgo individual, y es la delimitación, que es exactamente lo que acabas de decir. Cuando alguien es muy creativo, pero de repente no hay límites, no hay una visión, digamos, que dimensione lo que va a implicar algún proyecto, no solamente en la parte económica, sino en tiempo, en recursos, en retrabajos, que son las cosas que suceden de manera natural. Cuando delimitamos claramente en dónde nos podemos mover, es mucho más sencillo que la creatividad se encauce. Es ese presupuesto, es ese plano, esos colores corporativos que te indican que no puedes poner a lo mejor porque en sus colores no está, a lo mejor todo es gama de grises y tú quieres poner un naranja para dar un acento de color, pero su manual de identidad corporativa lo prohíbe, ¿no? Entonces, la creatividad siempre tiene una delimitación. Cuando tú has trabajado con tus equipos de trabajo, ¿cuál
ahorita lo dices tú y luego yo te digo mis experiencias, ¿cuál ha sido la situación más compleja que has tenido que llevar a cabo para hacer que esa creatividad se encauce sin que la otra parte, y otra vez volvemos a comunicación humana, lo tome como algo personal, como un rechazo, porque es una cosa sistemática cuando trabajamos en equipos? Sí, en este caso fue una remodelación de un departamento en Ciudad de México. Era un departamento pequeño, 2 cuartos, un baño, sala, comedor, cocina y área de lavado. Y primero el cliente me dijo, yo todo lo quiero todo gris y negro. Fue el primer reto, ¿no? En un espacio pequeño, o sea, necesito luz, necesito textura, necesito calidez, gris y negro, ¿no? Le metí un poco de madera, lo platiqué con Pepe, dijimos esto, tal cosa, ¿no? Todos los empleados, bueno, los trabajadores, nuestro equipo, nuestra familia, porque ya somos familia, trabajamos, Claro. son puros hombres, ¿no? Entonces veían las cosas de una manera, pues es que es así, es un cuadro, ¿no? Es Claro. que yo quiero un rombo, pero nada más lo gira, no. Entonces, una problemática fue tener a tantas personas trabajando al mismo tiempo y tomar decisiones que el cliente de repente un muro era gris y no, ya no lo quiero, métele color. Me dijiste que gris y negro nada más, entonces metí un tono de azul muy sutil para no contrarrestar. Y el hecho de delegar las cosas, el pintor, me pintas aquí, eran 3 muros en un pasillo de diferentes tonos de gris. 3. Me los cambió todos, ¿no? El presupuesto ya era, yo así, ¿cómo le digo que la regó, ¿no? Y el cliente ya lo tenía ahí y, ¿sabes qué? O sea, cambio la estructura, si este va este color, va este, entonces acá pongo el cuadro, acá le pongo la credenza, entonces tuve que como que salirme de mi propio proyecto que ya tenía yo establecido y muy bien estudiado en mi cabeza. Y dije, lo tengo que, al final de cuentas, es solucionar. Y al cliente le encantó, él ni siquiera supo el drama que yo viví en mi cabeza y con mi Eso equipo. es la creatividad cuando se pone al servicio de un liderazgo, porque al final de cuentas tú eres la responsable de ese proyecto. Y todo lo que sucede acá adentro, tras bambalinas, digámoslo así, que más bien casi siempre sucede en la cabeza, en el estómago, en la respiración, porque obviamente todo el cuerpo reacciona a esos cambios de dirección, ¿no? De lo hablado, de lo delimitado, y es ahí donde la creatividad nos saca de un montón de problemáticas, ¿no? Y el ser empático, porque no iba a ponerle a gritar al pintor, oye Juan, es que tú, o sea, y me daban ganas, sí lo tenía, pero primero me tenía que como controlar yo y poner, cuento con esto no, esto ya cambió, o sea, ya se podía pintar, pero era otra vez que se cae, eran muchos factores de logística y en cuestión de tiempo, ¿no? Porque te vas alargando, lo que mencionábamos es el presupuesto, el tiempo y el cliente aquí diciéndote, ya quiero irme a mi departamento. Y cambiando cosas. Y cambiando cosas. Pero, eso es algo importante en la creatividad. Sí, y ¿sabes qué? Sobre todo aceptar ese cambio, porque muchas veces como todo pasa aquí adentro, tú dices, ay, es que me encuadro, o sea, no es que me encuadre, sino que tengo ciertas metas, ciertos puntos, pero pueden ser flexibles, ¿no? Claro. Que nos lleven al mismo punto en común, ¿no? Al mismo fin, exacto. Lo que es como un río que va así, o sea, no es recto, sino va en zigzag y a veces cambia, y en ese río pues aprender a surfear, ¿no? Porque va así. Sí, aprendes a confiar y aprendes a soltar, que de alguna manera es el tercer elemento. Regresemos a los 3 puntos para hacer una recapitulación y que podamos ir enlazando la información que llevamos. ¿Cuáles son los 3 puntos que hemos visto hasta ahora en los que el liderazgo se vuelve una herramienta estratégica para desarrollar la creatividad y viceversa? La creatividad como sustento de un liderazgo que transforma visiones, elementos, cosas, espacios, personas, etc. Lu. El número 1 es la sensibilidad. Uh-huh. El 2 es el encauce o la delimitación. Uh-huh. Y el tercero, el fluir y adaptarte. Ok. Dicho esto, les voy a comentar una experiencia que tuve precisamente con Lu cuando era su profesora. Estábamos en la última parte del cierre ya del semestre y estaba yo cerca de una de las cafeterías del ITESO y los estaba entrevistando a cada uno. Obviamente, hace ya mucho tiempo y yo había trabajado ya, había sido profesora anteriormente, pero no me había topado con una alumna como Lu. Y entonces, a la hora que le pregunto cuál era su retroalimentación sobre cómo había estado el curso, qué había aprendido, etcétera,
pues yo esperaba una respuesta de cajón. ¿Les puedes compartir cuál fue tu respuesta, Lu, por favor? Porque ahí tuve que aplicar las 3 de creatividad que acabas de mencionar. Me preguntó qué pensaba o qué opinaba. Ella se refería como maestra, como docente y la clase. Y a mí pues me salió lo sincera, lo costeña, lo natural. Y le dije directamente, es que tú te crees muy diva o eres una diva, ¿no? No fue con afán nunca Por supuesto que no. de ofender ni nada, fue el hecho de que a mí me parece aún, ¿no?, una diva, así muy puesta en su lugar, en su papel. Yo la veía en clase en su pedestal y así como si fuera una obra, en mi cabeza era una obra de teatro para que me quedaran mejor en los conceptos, lo que me decía. Entonces yo la veía ahí de repente hasta cantando ópera, cuando decía alguna cosa. Entonces para mí era una diva, es una diva, ¿no? Entonces, al decirle yo esto, en automático se bota de la risa. Yo tampoco esperaba esa respuesta. Tal vez fue risa nerviosa, debo confesarlo, porque aparte, Lu fue de las primeras y había un montón de alumnos esperando a pasar, ¿no? Entonces, a la hora que me vieron esa carcajada, como dijeron, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con esta señora? ¿Cómo nos va a tratar? ¿Cómo vamos a concluir con la evaluación, no? Sí, porque era una maestra muy estricta, también hay que reconocerlo, y gracias a eso aprendimos y disfrutamos la clase, y era así de 10 minutos antes de clase estábamos ahí, y era como que todo muy, muy formal, y eso también nos gustó, pero también nos dejaba ser libres, y eso creo que es importante, que cada quien destaque o sea, que muchas veces nos cuesta ser o dejarnos ser, y esa clase fue muy puntual para mí y fue un parteaguas, ¿no? Y aquí seguimos. Y es un hecho, o sea, a final de cuentas, yo soy una profesora muy estricta porque mi intención siempre ha sido, y lo sigue siendo porque estoy a punto de empezar este sábado ya un curso de ventas en el ITESO, que si alguien está interesado, por favor inscríbanse, vale muchísimo la pena. Es una visión muy diferente de las ventas. Y esta forma de formar a los alumnos, de exigirles, de retarlos, de salir de su zona de confort, de llegar puntualmente, pero jamás les pedí nada que no les hubiera dado primero. Entonces creo que eso tuvo muchísimo que ver con que al final en esa evaluación, con la respuesta que Lu me dio, a mí me ayudó muchísimo esta creatividad que resultó en una carcajada, porque nunca esperé una respuesta de esa, y que aligeró muchísimo no solamente el fin de esa conversación, ¿no? Porque al final de cuentas era una retroalimentación, sino también todas las que vinieron después. Entonces, creo que cuando nosotros tenemos la capacidad y la libertad interior como líderes de ajustarnos a las condiciones, cualquiera que sean, chuscas, vergonzosas, de salud, de pérdida de proyecto, de lo que sea, la creatividad en automático se vuelve a resetear. Y ese sería el cuarto punto de la creatividad dentro del liderazgo. Cuando tenemos retos fuertes dentro de nuestra vida cotidiana, cuando somos líderes, empresarios, directivos, etcétera, en los diferentes ámbitos en los que nos desarrollemos, siempre tenemos que propiciar que eso pueda permitirnos sacar algo benéfico de aparentes situaciones conflictivas. Este cuarto elemento que me parece importante sería el aprovechar las situaciones y qué sentido le damos. Ok, sentido en las dos acepciones del término, ¿verdad? De dirección y de significado. Exacto. Yo le llamaría a este cuarto punto la oportunidad preciosa para discernir, para entender como líderes qué estamos haciendo, cómo estamos gestionando los recursos, de qué manera podemos ver a las personas, cómo podemos desarrollarlas, porque es una de las más grandes responsabilidades del líder. Y ese discernimiento nos puede llevar sistemáticamente a una resiliencia que puede llevarnos a su vez como empresas, como equipos de trabajo, a ser sustentables. Yo creo que la creatividad es una herramienta sumamente virtuosa para generar escenarios, para generar transformaciones, para vernos y ver al otro desde una perspectiva diferente, y eso nos ayuda siempre a crecer. No hay líder sin creatividad y no hay creatividad si no hay un liderazgo claro. Tú lo mencionabas en el salón de clase, yo era una líder muy fuerte, muy firme, muy frontal, pero también muy accesible, ¿sí? Había como esta posibilidad de hacer lo que tuvieran que hacer dentro de esta delimitación,
que creo que es algo muy importante porque cuando estamos dentro de una empresa y tenemos que dar resultados, pues siempre hay políticas, siempre hay procesos, procedimientos, hay instrucciones del corporativo que tenemos que tomar en consideración para no salirnos ahora sí que de aquello que tiene que ver con los resultados, ¿no? Y por supuesto que poner estos límites y estos puntos que hemos mencionado hasta ahora no es dejar de ser creativo, sino son puntos que te pueden ayudar como un checklist para comenzar a ser creativo a lo mejor 15 minutos dentro de tu día, en un fin de semana, en un viernes por la tarde, que a lo mejor ya estás agotado, tu equipo está peor, van a tener que trabajar unas horas extra y a lo mejor ponerse a jugar con vasos de plástico, aventando una pelotita, puede cambiar completamente el clima laboral, pueden llegar a buen término en aquello que está sucediendo y aparte van a generar obviamente una vinculación que va más allá del trabajo y que permite que esa creatividad vaya fluyendo también en las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, yo quiero agradecerte, Lu, tu participación el día de hoy a este podcast. Ha sido verdaderamente un gusto tenerte aquí. Ha fluido muy padre, como siempre fluyen las cosas con las personas con las que uno tiene un vínculo que trasciende épocas, ubicaciones, etcétera, ¿no? A ustedes los espero la próxima semana, como siempre, para transformar personas, organizaciones y sociedades. Los invito a seguirme en mis redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto en Spotify. Chao, chao. Thank you.